Queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy compartiremos una historia de redención y coraje, de esas que calientan incluso los inviernos más duros. En el corazón de la Sierra Madre, Elena, una mujer marcada por la traición, se cruza con Mateo, un hombre que eligió el silencio de la montaña para esconder sus heridas. Pero una noche de nieve cambia todo. ¿Qué puede surgir entre dos almas que ya habían renunciado a sentir? Cuéntenme desde dónde nos escuchan. ¿En el autobús, en la cocina o desde el sofá? Suscríbanse y activen la campanita. Respiren profundo. Nuestra historia apenas comienza. En lo alto de la Sierra Madre Occidental, donde los vientos cortaban los árboles con el silencio gélido de quien carga secretos antiguos, el invierno parecía más cruel aquel año. Las heladas habían llegado antes de lo previsto, cubriendo los caminos de tierra con una capa espesa de hielo blanco. Las pequeñas posadas de la región, generalmente agitadas por turistas, estaban cerradas, y los pueblos cercanos se habían replegado, como si el frío obligara a todo y a todos a sumergirse dentro de sí mismos. Fue allí, entre las curvas olvidadas del camino del mirador, que una figura solitaria cayó de rodillas bajo el cielo nublado, entregándose a la nieve como quien suplica por un final. Su nombre era Elena Mendoza. Tenía 33 años y venía de una secuencia de eventos que habían desgarrado su identidad, acusada falsamente de un escándalo que destruyó su reputación como maestra en una escuela privada de Real de 14, traicionada por quien más confiaba, abandonada por familiares que prefirieron el silencio al escándalo. Elena había huido. No tenía destino. Llevaba apenas una mochila, un velo sobre el rostro y el deseo silencioso de desaparecer. La noche había comenzado a caer y con ella la temperatura. Su cuerpo, exhausto, se dobló en medio del camino, entre pinos altos y niebla cerrada. Era como si el mundo se curvara con ella, en comunión con su dolor. Los dedos comenzaban a endurecerse, la respiración cada vez más superficial. El velo oscuro mojado por la nieve cubría el rostro que, incluso en desesperación, aún llevaba rasgos de una dignidad herida. Fue en ese instante que un hombre bajó por el sendero entre los árboles, tirando de un trineo improvisado con leña. Era una silueta que formaba parte del paisaje, camuflada entre las sombras del bosque. Su nombre era Mateo Velázquez, 48 años, habitante solitario de la región desde hace más de una década. La comunidad local lo llamaba el hombre de las montañas, no por miedo, sino por misterio. Decían que había perdido contacto con su esposa e hijo tras un deslizamiento de tierra causado por una obra mal ejecutada, y desde entonces se había aislado. Vivía de su propio cultivo, de la madera que cortaba y de libros que leía a la luz de velas en su cabaña escondida entre los pinos. Raramente bajaba al pueblo y nunca hablaba del pasado. Al ver el cuerpo encogido en el camino, Mateo no dudó. Se arrodilló a su lado y levantó el velo con manos firmes, pero contenidas. No vio allí a una desconocida. Vio a alguien cuyo dolor hablaba el mismo idioma que el suyo. Sus ojos no pedían ayuda, pedían olvido, pero algo en su presencia lo obligaba a reaccionar. La cubrió con su propia manta de lana, la acostó cuidadosamente en el trineo y la llevó a su casa, sin preguntas, sin promesas, sin intención más allá de impedir que ella sucumbiera en aquel camino silencioso. Elena despertó 2 días después, bajo el calor de una estufa de leña, con el olor a eucalipto quemándose en el aire y una gruesa manta sobre su cuerpo. Las paredes de madera guardaban un silencio ancestral, interrumpido apenas por el sonido de gotas en el tejado. Mateo no estaba en la habitación. Había dejado una taza con té tibio y pan fresco sobre la mesa. Elena, asustada, no sabía si quedarse o huir, pero su cuerpo aún no obedecía. Con esfuerzo, logró incorporarse y observar aquella cabaña rústica, pero impecablemente organizada. Libros apilados junto a la ventana, hierbas secas colgando del techo, una pequeña cocina de leña donde una olla humeaba lentamente. Todo hablaba de una soledad organizada, de un retiro voluntario del mundo. Mientras sus ojos recorrían el lugar,
La puerta se abrió. Mateo entró cargando más leña. Sus miradas se encontraron en un instante que pareció congelar el tiempo. Él, alto y fornido, con una barba espesa y canosa que enmarcaba un rostro curtido por el sol y el frío. Ella, pálida y frágil, con ojos que habían visto demasiado dolor para su edad. ¿Dónde estoy?, preguntó Elena, con voz rasposa y débil. A salvo, respondió él, depositando la leña junto a la estufa. Su voz sonaba áspera, como si estuviera desacostumbrado a usarla. Estás en la Sierra Madre, a unos 10 kilómetros del pueblo más cercano. Elena intentó levantarse, pero un mareo la obligó a sentarse de nuevo. ¿Por qué me ayudaste?, susurró desconfiada. El mundo le había enseñado a dudar de la bondad desinteresada. Aquí arriba, no ayudar significa condenar, respondió Mateo, sin mirarla directamente. La montaña no perdona a quien se rinde ante ella. Sus palabras no llevaban juicio, solo una verdad simple y cruda. Descansa. Cuando el cuerpo esté listo, el camino aparecerá. Dicho esto, salió nuevamente de la cabaña, dejándola sola con sus pensamientos. Los días siguientes transcurrieron en un ritual silencioso. Mateo salía al amanecer y regresaba con leña, hierbas o alimentos. Preparaba comidas sencillas pero nutritivas y las dejaba a su alcance. No preguntaba, no exigía explicaciones. Elena, poco a poco, recuperaba las fuerzas. Comenzó ayudando en pequeñas tareas: pelar patatas, cortar verduras, alimentar el fuego. Las palabras entre ellos eran escasas, precisas. No hablaban del pasado ni del futuro. Solo existía el presente inmediato, el frío, la comida, el refugio. Una semana después de su llegada, Elena pudo dar sus primeros pasos fuera de la cabaña. El paisaje que la recibió le robó el aliento. La Sierra Madre se extendía majestuosa ante ella, cubierta de nieve y envuelta en nubes bajas que se deslizaban entre los valles como ríos blancos. El aire, limpio y frío, quemaba en sus pulmones de una manera que resultaba extrañamente reconfortante. A lo lejos, el sol intentaba abrirse paso entre la niebla, creando halos dorados en la cima de las montañas. «Es hermoso», murmuró sin darse cuenta de que Mateo estaba a su lado. «Es honesto», respondió él, contemplando el mismo horizonte. «La montaña no miente, muestra su fuerza y su fragilidad sin disimulos, por eso vine aquí». Elena lo miró de reojo, intrigada por aquel hombre que parecía más parte del paisaje que del mundo de los hombres. «¿Hace cuánto que vives aquí?», se atrevió a preguntar. 12 años, respondió Mateo, tras un momento de silencio. «Ya desde que entendí que mi lugar ya no estaba abajo», no añadió más, y ella no presionó. Ambos cargaban historias que dolían demasiado para ser compartidas. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Elena notó por primera vez los detalles que hablaban de la vida anterior de Mateo. Una fotografía descolorida sobre la chimenea, un hombre más joven, sonriente, junto a una mujer de cabello oscuro y un niño pequeño. Un título universitario enmarcado pero cubierto de polvo, libros de ingeniería civil entre novelas y manuales de supervivencia. «Yo era maestra», dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma. Las palabras habían salido sin previo aviso. En Real de 14, enseñaba literatura a adolescentes. Mateo la miró, sin prisa, mientras masticaba lentamente su comida. No preguntó más, pero sus ojos la invitaban a continuar si así lo deseaba. Y por alguna razón que ni ella misma comprendía, Elena quiso hablar. «Amaba mi trabajo. Les enseñaba a mis alumnos que las palabras podían construir mundos, sanar heridas, transformar realidades». Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. Qué irónica resulta la vida. Fueron precisamente palabras las que destruyeron la mía. Mateo escuchaba, inmóvil. Su presencia silenciosa era como un ancla en medio de un mar turbulento. «Un rumor», continuó ella, con la voz temblorosa, una mentira tan bien elaborada que parecía verdad. «Me acusaron de algo imperdonable. Y todos creyeron. Todos». La última palabra salió como un sollozo contenido. «Mi prometido, mis padres, mis colegas,
Nadie quiso escuchar mi versión. Era más fácil condenar que dudar. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas por su rostro. Perdí mi trabajo, mi reputación, mi hogar. En un solo día me convertí en una extraña en mi propia vida. Mateo se levantó lentamente y añadió leña al fuego. El crujido de la madera llenó el espacio entre ellos. Las personas temen lo que no entienden, dijo finalmente. Y lo que más temen es la posibilidad de estar equivocados. Miró directamente a Elena, y por primera vez, ella vio algo más que distancia en sus ojos. Vio reconocimiento. La montaña no juzga, Elena, solo es. Quizás por eso estás aquí ahora. Esa noche, mientras la tormenta azotaba las ventanas de la cabaña, Elena se sentía extrañamente en paz. Había pronunciado en voz alta parte de su dolor, y aunque nada había cambiado, algo dentro de ella se había movido, como si una piedra que bloqueaba un río hubiera comenzado a ceder. Los días siguientes trajeron consigo una rutina diferente. Elena ya no solo observaba, participaba. Aprendió a cortar leña, a identificar hierbas medicinales, a predecir el clima observando las nubes. Y Mateo, poco a poco, comenzó a hablar más. Palabras breves, frases sencillas, como un hombre que reaprendía un idioma olvidado. Fue él quien le mostró el invernadero escondido tras la cabaña, donde cultivaba vegetales a pesar del frío extremo. La vida siempre encuentra su camino, explicó mientras le enseñaba cómo cuidar los brotes tiernos, incluso en las condiciones más adversas. Elena comprendió que no hablaba solo de las plantas. Una tarde, mientras clasificaban semillas para la primavera, Mateo le contó sobre su profesión anterior. Había sido ingeniero civil, especializado en estructuras en zonas de riesgo. Construía puentes, caminos, edificios. Creía que estaba ayudando a las personas a conectarse, a llegar más lejos. Su voz se volvió distante, hasta que una de mis obras falló. Un deslizamiento de tierra sepultó parte de una comunidad. Mi familia estaba allí ese día. No añadió más, pero no era necesario. Elena podía sentir el peso de esa historia no contada. ¿Los perdiste?, preguntó suavemente. Los perdí de todas las formas posibles, respondió él, con una tristeza que parecía habitar cada célula de su cuerpo. Mi esposa quedó atrapada bajo los escombros durante horas. Sobrevivió, pero nunca me perdonó. Se fue con nuestro hijo y yo tampoco pude perdonarme. El silencio que siguió estaba cargado de comprensión mutua. Dos almas heridas que reconocían en la otra el mismo tipo de cicatrices. Mientras el invierno mantenía al mundo exterior lejos de ellos, un universo nuevo y frágil se formaba dentro de aquella cabaña. Un universo construido sobre el respeto al dolor ajeno y la aceptación sin condiciones. Elena comenzó a sentir que en aquel rincón olvidado de la Sierra Madre, junto a un hombre que había elegido la soledad como penitencia, estaba encontrando algo que creía perdido para siempre: la posibilidad de volver a confiar. Enero se despidió con una de las peores tormentas que Mateo recordaba haber vivido en la sierra. Durante 3 días, el viento aulló como un animal herido, sacudiendo la cabaña hasta sus cimientos. La nieve se acumuló en montículos que alcanzaban la ventana, aislándolos por completo del mundo exterior. Elena y Mateo permanecieron resguardados, alimentando constantemente el fuego, escuchando cómo la naturaleza desataba su furia con una violencia casi personal. «Zack es como si quisiera recordarnos nuestra insignificancia», comentó Elena la tercera noche, mientras compartían la última taza de café que quedaba en la alacena. Mateo, quien había pasado horas asegurando el techo para que resistiera el embate, asintió levemente. «O tal vez nos está protegiendo», respondió tras una pausa. «Nadie subirá a estas alturas mientras dure la tormenta». Elena lo miró con curiosidad. Por primera vez se preguntó si Mateo temía las visitas ocasionales de los lugareños o si simplemente valoraba su soledad como quien cuida un tesoro. Aquella noche, cuando el fuego comenzaba a menguar y el frío se colaba por las rendijas de la madera, Elena tomó una decisión. Con voz tenue pero firme, comenzó a relatar los detalles de aquello que la había llevado a huir. Su nombre
Era Diego Álvarez, dijo, con la mirada fija en las llamas. Era el director de la escuela donde yo trabajaba. Un hombre respetado en Real de 14, con contactos, con influencia. Mateo escuchaba en silencio, inmóvil, como lo hacía siempre que ella hablaba de su pasado. Al principio, sus atenciones parecían genuinas. Me elogiaba frente a otros profesores, apoyaba mis proyectos educativos, me asignaba los mejores grupos. Yo creía que reconocía mi trabajo, que valoraba mi dedicación. Una risa amarga escapó de sus labios. Sé qué ingenua fui. No vi que cada elogio tenía un precio, que cada favor exigía una retribución. Elena contó cómo, poco a poco, las insinuaciones de Diego se volvieron más directas. Cómo rechazó sus avances, primero con suavidad, luego con firmeza. Y cómo él, herido en su orgullo, transformó la admiración en rencor. Un jueves por la tarde, me llamó a su oficina. Continuó, con la voz cada vez más tensa. Dijo que una estudiante había presentado una denuncia contra mí, que me acusaba de haberle ofrecido mejores calificaciones a cambio de favores indebidos. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Era absurdo, completamente falso. Pero él tenía todo preparado. Testigos falsos, mensajes adulterados, incluso fotografías manipuladas. Y lo peor fue saber quién era la estudiante que supuestamente me acusaba. Lucía Méndez, la hija de mi prometido. Mateo levantó la mirada, sorprendido por esta revelación. ¿Tu prometido tenía una hija?, preguntó con suavidad. Elena asintió, limpiando una lágrima que resbalaba por su mejilla. Javier era viudo. Lucía tenía 17 años cuando comenzamos nuestra relación. Yo intenté acercarme a ella, ser su amiga, pero siempre me rechazó. No quería que nadie reemplazara a su madre. Un suspiro profundo escapó de su pecho. Y Diego lo sabía. Conocía esa fragilidad en nuestra relación y la usó. Convenció a Lucía de que yo solo estaba con su padre por interés, que en realidad estaba involucrada con alumnos. Plantó la semilla de la duda. Elena describió entonces cómo el escándalo estalló en el pequeño pueblo, cómo los rumores se esparcieron como un incendio, alimentados por el rencor de Diego y la influencia que tenía sobre la comunidad. Cómo Javier, en vez de defenderla, eligió creer lo peor. Me dijo que siempre había sentido que yo era demasiado buena para ser verdad, recordó con dolor. Que en el fondo esperaba que yo lo decepcionara, como si buscara confirmar que no merecía ser amado nuevamente. Las palabras de Elena quedaron suspendidas en el aire, pesadas como la nieve que se acumulaba sobre el techo. Mateo, tras un largo silencio, se levantó y añadió un leño al fuego. La madera crujió, protestando antes de ceder a las llamas. El miedo nos hace ver lo que tememos, no lo que está frente a nosotros, dijo finalmente. Tu prometido no te vio a ti. Vio sus propios miedos reflejados en las mentiras de otros. Era lo más cercano a un consuelo que Mateo podía ofrecer, y Elena lo recibió como tal. Esa noche, mientras la tormenta comenzaba a amainar, algo cambió entre ellos. No fue un cambio abrupto ni evidente, sino sutil, como cuando el hielo comienza a derretirse, imperceptible al principio, pero innegable con el tiempo. A la mañana siguiente, cuando Elena despertó, encontró a Mateo luchando contra la nieve acumulada en la entrada. Con determinación, se unió a él en la tarea. Trabajaron codo a codo, en silencio, excavando un camino entre los montículos blancos que los habían mantenido aislados. Al mediodía, exhaustos pero satisfechos, contemplaron el sendero recién abierto que conducía al bosque. Gracias, dijo Mateo, limpiando el sudor de su frente a pesar del frío. A veces olvido cómo se siente no estar solo. Las palabras quedaron flotando entre ellos, sinceras y vulnerables. Elena sonrió, por primera vez en mucho tiempo, sin reservas. En los días que siguieron, establecieron una nueva rutina. Mateo le enseñó a Elena los secretos de la supervivencia en la montaña, cómo reconocer las señales del clima, cómo orientarse usando el sol y las estrellas, cómo encontrar agua bajo la nieve, cómo identificar plantas comestibles incluso en invierno. Ella, a cambio,
Compartió con él su pasión por la literatura. Durante las noches, leían juntos a la luz de las velas. Elena descubrió que Mateo poseía una colección impresionante de libros, cuidadosamente preservados en un baúl a prueba de humedad. Había clásicos universales y obras de autores mexicanos como Juan Rulfo, Octavio Paz y Elena Poniatowska. Nunca imaginé encontrar una biblioteca tan completa en medio de la sierra, comentó ella, pasando las páginas de Pedro Páramo con reverencia. Mateo sonrió levemente. Los libros han sido mi única compañía durante años, confesó. Cuando el silencio se vuelve demasiado pesado, sus voces me recuerdan que hay otras formas de ver el mundo. Elena comenzó a leerle en voz alta, recuperando la pasión con la que solía recitar para sus estudiantes. Mateo la escuchaba atentamente, como quien redescubre un placer olvidado. A veces cerraba los ojos mientras ella leía, dejando que las palabras pintaran imágenes tras sus párpados. Otras veces la observaba con una intensidad que hacía que Elena tropezara con las frases, súbitamente consciente de sí misma. Una tarde, mientras clasificaban las hierbas medicinales que habían recolectado, Elena encontró un cuaderno gastado entre los frascos. Al abrirlo, descubrió que estaba lleno de dibujos, paisajes detallados de la sierra, estudios minuciosos de plantas y animales y algunas estructuras que parecían puentes o edificios. ¿Tú los hiciste?, preguntó, sorprendida por la precisión y sensibilidad de los trazos. Mateo asintió, ligeramente incómodo. Es una vieja costumbre. Como ingeniero, aprendí a plasmar ideas a través del dibujo. Ahora es solo una forma de observar. Elena pasó las páginas con cuidado, admirando cómo capturaban la esencia de la montaña, su belleza salvaje, su soledad imponente, su calma atemporal. En las últimas hojas descubrió algo diferente. Bocetos de una mujer durmiendo junto al fuego, con el rostro parcialmente cubierto por una manta. Con sobresalto, reconoció su propia figura. «Yo», balbuceó Mateo, visiblemente avergonzado. «No quise, es solo que...» «Es hermoso», lo interrumpió ella, genuinamente conmovida. «A nadie me había visto así antes». No añadió con tanta gentileza o con tanta verdad, pero esas palabras quedaron implícitas en su mirada. Febrero trajo consigo un breve deshielo. La nieve se retiró parcialmente, revelando manchas de tierra y hierba. Los árboles, liberados de su carga blanca, se erguían con renovada dignidad. Mateo decidió que era momento de bajar al pueblo más cercano para abastecerse de provisiones. «¿Quieres acompañarme?», preguntó a Elena, que inmediatamente tensó su cuerpo. «No, respondió rápidamente. «No estoy. No puedo». El miedo a ser reconocida, a que alguien la vinculara con el escándalo, seguía latente. Mateo comprendió sin necesidad de más explicaciones. «Volveré antes del anochecer», prometió. «Nadie sabrá de ti». Elena pasó el día sola, dividida entre la ansiedad y una extraña sensación de pérdida. Era la primera vez que se separaban desde su llegada a la cabaña. Mientras esperaba, se dedicó a ordenar y limpiar. Fue entonces cuando encontró en un rincón apartado una caja de madera cuidadosamente cerrada. La curiosidad pudo más que el respeto por la privacidad de Mateo. Al abrirla, descubrió documentos oficiales, el informe técnico sobre el deslizamiento que había causado la tragedia, recortes de periódicos que relataban el suceso, cartas de residentes afectados y una sentencia judicial que exoneraba a la empresa constructora, pero señalaba errores en los cálculos del ingeniero responsable, Mateo Velázquez. Debajo de todo ello, encontró una carta. El papel, amarillento y arrugado, revelaba que había sido leída muchas veces. Era de María, la esposa de Mateo. Con el corazón acelerado, Elena comenzó a leer. «Mateo, no puedo seguir viviendo con un hombre cuyas decisiones pusieron en peligro a nuestro hijo. No te culpo por el accidente en sí, sino por lo que vino después. Tu obsesión por probar tu inocencia en vez de asumir tu responsabilidad. Mientras tú buscabas justificaciones, yo sostenía a Daniel entre pesadillas y ataques de pánico. Este pueblo ya no es seguro para nosotros. La gente nos señala, nos culpa. Me voy con Daniel a Monterrey, con mi hermana. No nos busques.
Algún día, cuando nuestro hijo sea mayor, él decidirá si quiere volver a verte. Hasta entonces, respeta esta decisión. María. Las manos de Elena temblaban cuando devolvió todo a su lugar. Ahora comprendía mejor por qué Mateo había elegido este exilio autoimpuesto. No era solo el peso de la culpa profesional, era el rechazo de quienes más amaba, lo que lo había llevado a enterrarse en vida en esta montaña. Cuando Mateo regresó, con provisiones suficientes para semanas, Elena lo recibió con una intensidad nueva en su mirada. No mencionó la carta, pero algo en su forma de preparar la cena, de escuchar sus relatos sobre el pueblo, de ocuparse de él, revelaba una comprensión más profunda. Esa noche, mientras cenaban junto al fuego, Mateo le entregó un pequeño paquete. «Para ti», murmuró con una timidez que contrastaba con su apariencia recia. Elena lo abrió con cuidado. Era un cuaderno nuevo, de tapas azules, con un lápiz atado a la cubierta mediante un cordel. «Pensé que tal vez quisieras escribir», explicó Mateo. «Tus historias, tus pensamientos, lo que sea que necesite salir». Elena acarició las páginas en blanco, conmovida por el gesto. «Gracias», susurró, y sin pensarlo, tomó la mano de Mateo entre las suyas. Fue un contacto breve pero eléctrico, el primer toque voluntario entre ellos que no estaba motivado por la necesidad o la supervivencia. Ambos se miraron, sorprendidos por la intensidad de esa simple conexión. A partir de esa noche, Elena comenzó a escribir. Al principio, fueron solo palabras sueltas, frases inconexas, desahogos sin estructura. Luego, poco a poco, emergieron poemas, reflexiones, fragmentos de memoria. Escribía por las mañanas, cuando la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando el papel. Escribía por las noches, cuando el silencio amplificaba el rasgueo del lápiz contra la hoja, y en ese proceso, algo en ella comenzaba a sanar. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en el invernadero, Elena se animó a leerle uno de sus poemas. Era una pieza breve pero intensa sobre el exilio interior, sobre construir un hogar en la intemperie del alma. Cuando terminó, levantó la vista, temiendo encontrar indiferencia o, peor aún, lástima. En cambio, vio emoción genuina en los ojos de Mateo. «Tienes un don», dijo él simplemente. «Tus palabras hacen visible lo invisible». Ese elogio, tan sencillo pero tan sincero, significó más para Elena que todos los reconocimientos académicos que había recibido en su vida anterior. Marzo se anunció con lluvias torrenciales que derritieron gran parte de la nieve. Los caminos, antes bloqueados, comenzaron a abrirse. La montaña, poco a poco, despertaba de su letargo invernal. Una mañana, mientras desayunaban, escucharon el sonido distante de un motor. Alguien subía por el camino. El rostro de Mateo se ensombreció. «Son los guardabosques», explicó ante la mirada interrogante de Elena. Recorren la zona cuando comienza el deshielo, verificando daños, controlando posibles incendios. Elena sintió que el estómago se le contraía. Era la primera vez, desde su llegada, que alguien del exterior llegaría hasta la cabaña. «No tienes que verlos», la tranquilizó Mateo. «Puedes quedarte en el cuarto trasero, solo será un momento». Pero Elena había tomado una decisión. 2 meses atrás se había entregado a la nieve, dispuesta a desaparecer. Ahora, gracias a Mateo, había encontrado razones para seguir existiendo. Era hora de comenzar a enfrentar al mundo, aunque fuera paso a paso. «Me quedaré», dijo con voz firme, «a tu lado». La mirada que Mateo le devolvió estaba cargada de orgullo y algo más, algo que Elena no se atrevía aún a nombrar, pero que hacía que su corazón latiera más rápido. El encuentro con los guardabosques fue breve, pero significativo. Se sorprendieron al ver a Elena, pero aceptaron la explicación de que era una prima de Mateo que había venido a ayudarlo durante el invierno. Trajeron noticias del valle, comentarios sobre el clima, advertencias sobre posibles deslizamientos con el deshielo. Y antes de marcharse, dejaron un periódico reciente. Cuando se fueron, Elena tomó el periódico con manos temblorosas. Era el primer contacto tangible con el mundo exterior desde su huida. Las noticias parecían provenir de otra dimensión,
política, economía, deportes, espectáculos, realidades que habían dejado de importar en la montaña. Pero en la sección local, un pequeño artículo captó su atención. Investigación sobre falsa denuncia en Escuela Preparatoria de Real de 14. Con el corazón acelerado, leyó cómo una estudiante había confesado haber mentido en una acusación contra una profesora, presionada por una figura de autoridad. No se mencionaban nombres, pero Elena sabía que se trataba de ella, de Lucía y de Diego. «Algo está cambiando», murmuró, con una mezcla de esperanza y temor. Mateo se acercó, leyó por encima de su hombro y colocó una mano reconfortante sobre ella. «¿Quieres volver?», preguntó con voz neutra, aunque Elena pudo percibir un leve temblor en sus palabras. Era una pregunta simple, pero cargada de implicaciones. ¿Volver para limpiar su nombre? ¿Volver para enfrentarse a quienes la habían traicionado? ¿Volver y dejar atrás esta vida en la montaña, este refugio, esta conexión naciente con Mateo? Elena cerró el periódico y miró por la ventana. Afuera, el paisaje se transformaba lentamente. El hielo cedía ante el sol, revelando la vida que había persistido debajo, igual que su corazón, que tras el invierno del abandono, comenzaba a sentir nuevamente. «Aún no», respondió, volviéndose hacia Mateo. «Todavía no estoy lista», no añadió, «y no quiero dejarte». Pero esas palabras quedaron suspendidas entre ellos, tan evidentes como el aliento condensado en el aire frío. Esa noche, mientras compartían una taza de té junto al fuego, Elena se animó a preguntar algo que llevaba días rondando su mente. «Mateo», comenzó con voz suave pero decidida, «si tuvieras la oportunidad de hablar con tu hijo, de explicarle, ¿qué le dirías?». La pregunta pareció tomar por sorpresa a Mateo. Sus manos se tensaron alrededor de la taza y por un momento, Elena temió haber cruzado una línea invisible. «Le diría», comenzó con voz ronca, «le diría que lo siento, no por el accidente en sí, que fue un error profesional, no personal, sino por lo que vino después, por dejar que la vergüenza y la culpa me alejaran de él cuando más me necesitaba». Hizo una pausa, los ojos fijos en el fuego. «Le diría que no hay día en que no piense en él, en que no me pregunte cómo es su vida, a qué le gusta, a qué teme, a qué sueña». Su voz se quebró ligeramente. «Y le pediría no que me perdone, sino que me permita estar en su vida de nuevo, de la forma que él decida». Elena sintió que algo se rompía y se reconstruía simultáneamente dentro de su pecho. Sin palabras, se acercó a Mateo y apoyó su cabeza en su hombro. Él, tras un momento de tensión, se relajó ante el contacto y, con cautela, pasó un brazo alrededor de ella. Permanecieron así, en silencio, mientras el fuego iluminaba sus rostros con un resplandor dorado y cálido. Dos soledades que, poco a poco, aprendían a convertirse en compañía. Abril llegó con una explosión de color a la Sierra Madre. Los prados, antes sepultados bajo la nieve, se cubrieron de flores silvestres, amapolas rojas, lupinos azules y pequeñas margaritas blancas que danzaban con la brisa. Los árboles se vistieron de verde tierno y el aire se llenó del aroma dulce de la tierra húmeda y la vegetación renaciente. La montaña despertaba de su largo sueño y con ella algo nuevo florecía entre Elena y Mateo. La rutina que habían establecido durante el invierno adquirió matices diferentes. Las tareas diarias, antes realizadas por necesidad, ahora tenían un ritmo propio, casi ceremonial. Se movían por la cabaña y sus alrededores en una danza silenciosa, anticipando las necesidades del otro, complementándose sin palabras. Por las mañanas, Elena preparaba el desayuno mientras Mateo traía agua fresca del arroyo que ahora corría libremente. Luego, él se ocupaba del invernadero y ella del huerto que comenzaban a plantar juntos. Tomates, pimientos, hierbas aromáticas y calabazas que crecerían durante el verano. Las tardes las dedicaban a explorar los alrededores. Mateo le mostraba senderos ocultos, cuevas talladas por milenios de lluvia en la roca, miradores naturales desde donde la sierra se extendía majestuosa hasta fundirse con el horizonte. Elena descubrió en esos paseos que Mateo conocía cada piedra, cada árbol,
cada arroyo de la montaña, como si formaran parte de su propio cuerpo. ¿Cómo memorizaste todo esto?, le preguntó una tarde, mientras descansaban junto a una pequeña cascada que caía entre musgos esmeralda. No lo memoricé, respondió él, contemplando el agua que se precipitaba entre las rocas. Lo sentí. Cuando llegas aquí huyendo del mundo, tus sentidos se agudizan. Cada sonido, cada olor, cada cambio en la luz, todo adquiere significado. Elena entendía perfectamente a qué se refería. Ella misma había comenzado a notar detalles que antes le resultaban invisibles. Cómo cambiaba la textura del musgo según la humedad. Cómo el viento entre los pinos producía sonidos diferentes dependiendo de la hora. Cómo las nubes proyectaban sombras que transformaban el paisaje a cada instante. Es como si la montaña te enseñara a ver de nuevo, reflexionó en voz alta. A ver lo esencial, añadió Mateo, mirándola con una intensidad que hizo que Elena bajara la vista, súbitamente consciente del rubor que calentaba sus mejillas. Una tarde, mientras regresaban de recolectar hierbas medicinales, Elena resbaló en un tramo empinado del sendero. Mateo la sujetó justo a tiempo, evitando que cayera por la pendiente. Sus cuerpos quedaron peligrosamente cerca, sus respiraciones mezclándose en el aire fresco de la montaña. «Gracias», murmuró ella, sin apartarse. Las manos de Mateo, firmes en su cintura, transmitían un calor que parecía atravesar la tela de su ropa. «Ten cuidado», respondió él, con voz más ronca de lo habitual. «El deshielo hace que el terreno sea traicionero». Sus ojos, sin embargo, decían algo más, algo que Elena comenzaba a reconocer porque lo sentía también. Un anhelo contenido, una pregunta silenciosa, un puente a medio construir entre dos soledades que habían empezado a encontrarse. Esa noche, sentados frente al fuego, Elena compartió con Mateo uno de sus nuevos poemas. Era diferente a los anteriores. No hablaba de pérdida o dolor, sino de renacimiento, de cómo la primavera no pide permiso para llegar, de cómo la vida se abre paso incluso en los lugares más heridos. Cuando terminó de leer, levantó la vista y encontró a Mateo mirándola con una expresión que no supo descifrar. «¿Qué pasa?», preguntó, repentinamente insegura. «Estás diferente», respondió él después de un momento. «Tu voz, tus ojos, hay luz en ti nuevamente». Elena no supo qué responder. Era cierto. Algo había cambiado en ella durante estos meses en la montaña. La mujer que había caído de rodillas en la nieve, deseando desaparecer, ya no existía. O quizás sí, pero transformada, como las crisálidas que habían comenzado a aparecer en el invernadero, prometiendo mariposas. «Tú también estás diferente», se atrevió a decir. «Hablas más, sonríes a veces». Mateo asintió lentamente. Es difícil permanecer en silencio cuando hay alguien que realmente escucha. Esa simple confesión, tan honesta, tan desprovista de artificio, conmovió a Elena más que cualquier declaración elaborada. En ese momento, supo que lo que sentía por Mateo iba más allá de la gratitud o la complicidad. Era algo más profundo, más esencial, algo que la asustaba y la atraía con igual intensidad. La primavera avanzaba, y con ella, las visitas ocasionales al pueblo más cercano se volvieron necesarias. Elena ya no temía acompañar a Mateo. Con el cabello más largo, el rostro curtido por el sol de la montaña y la ropa sencilla que él le había conseguido. Apenas se parecía a la profesora de Real de 14, cuya fotografía había aparecido en los periódicos locales meses atrás. Además, San Lorenzo del Valle era un pueblo pequeño, alejado de las rutas principales donde nadie la conocía. Fue durante una de estas visitas que Elena descubrió algo inesperado. Mientras Mateo negociaba con el dueño de la ferretería por unas herramientas, ella se detuvo frente al tablón de anuncios comunitario. Entre ofertas de trabajo, ventas de ganado y avisos de festividades locales, un cartel captó su atención. Se busca profesor A de literatura para la escuela secundaria de San Lorenzo del Valle. Contrato inmediato. El corazón le dio un vuelco. La enseñanza era su vocación, su pasión. Antes del escándalo, no había pasado un solo día sin que pensara en sus clases, en sus estudiantes, en los libros que compartía con ellos.
La posibilidad de volver a enseñar, aunque fuera en un pueblo remoto, despertó en ella una nostalgia mezclada con anhelo. ¿Qué miras? La voz de Mateo la sobresaltó. No se había dado cuenta de que él ya había terminado su compra y estaba a su lado. Nada importante, respondió rápidamente, apartándose del tablón. Pero Mateo ya había visto el anuncio y la expresión en su rostro. Durante el regreso a la cabaña, un silencio diferente se instaló entre ellos. No era el silencio cómodo que habían aprendido a compartir, sino uno cargado de preguntas no formuladas, de temores y expectativas contradictorias. Elena sentía que debía explicarse, pero no encontraba las palabras. ¿Cómo decirle a Mateo que una parte de ella añoraba volver a su profesión sin que sonara como si quisiera abandonar la vida que habían construido juntos en la montaña? Y era realmente juntos, no habían definido lo que existía entre ellos, ese vínculo que crecía día a día, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Esa noche, mientras preparaban la cena, Mateo finalmente rompió el silencio. «Deberías postularte», dijo simplemente, mientras cortaba verduras con precisión metódica. Elena lo miró sorprendida. «¿A qué te refieres?» «Al puesto de profesora», respondió él, sin levantar la vista de su tarea. «Es lo que amas hacer». Se te iluminó el rostro cuando viste el anuncio. Elena dejó a un lado la olla que estaba limpiando y se acercó a Mateo. «¿Y qué pasaría con esto?», preguntó, señalando vagamente el espacio entre ellos, la cabaña, todo lo que habían construido durante esos meses. Mateo dejó el cuchillo y la miró directamente. «San Lorenzo está a 1 hora de camino. Podrías ir y volver, si eso es lo que quieres». Había una vulnerabilidad en su voz que Elena nunca había escuchado antes, como si estuviera ofreciéndole algo precioso y temiera que ella lo rechazara. «¿Y qué es lo que tú quieres, Mateo?», se atrevió a preguntar. Él sostuvo su mirada durante un largo momento. «Quiero que seas libre de elegir», respondió finalmente. «Cuando te encontré en la nieve, estabas huyendo. No quiero que te quedes aquí porque te sientas atrapada o en deuda». La sinceridad de sus palabras conmovió a Elena hasta las lágrimas. «No me siento atrapada», susurró. «Me siento en casa». Sin pensarlo, dio un paso más hacia él. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler el aroma a tierra y madera que lo caracterizaba. «¿Y si decidiera postularme, me apoyarías?». Mateo asintió lentamente. «Te llevaría cada mañana y te esperaría cada tarde», prometió. «Porque…», hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Porque mi montaña se ha vuelto más cálida desde que llegaste». Era lo más cercano a una declaración que Mateo podía ofrecer, y para Elena fue suficiente. Con el corazón latiendo desbocado, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. Fue un beso tímido, casi infantil, pero cargado de todo lo que no se habían dicho durante meses. Al principio, Mateo se quedó inmóvil, como si no supiera cómo responder. Pero luego, sus brazos rodearon a Elena, atrayéndola hacia sí con una mezcla de ternura y desesperación, como si hubiera estado conteniéndose demasiado tiempo. El beso se profundizó, y con él, todas las barreras que habían construido alrededor de sus corazones heridos comenzaron a desmoronarse. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban agitadamente. Se miraron, asombrados por lo que acababa de suceder, por la intensidad de lo que sentían. «He querido hacer eso desde hace semanas», confesó Elena, con una sonrisa tímida. «Y yo desde el momento en que te vi escribir tu primer poema», respondió Mateo, acariciando su mejilla con dedos ásperos pero gentiles. Esa noche, la cena quedó olvidada. Se sentaron frente al fuego, entrelazados en un abrazo que parecía querer compensar todos los meses de distancia, de soledad, de anhelo contenido. Hablaron como nunca antes lo habían hecho, sin reservas, sin miedos. Elena le contó sobre sus sueños como educadora, sobre cómo la literatura había sido su refugio desde niña, sobre cómo la traición de Javier la había herido tanto como la injusticia de las acusaciones. Mateo, a su vez, le habló de Daniel, su hijo, que ahora tendría 18 años.
de cómo guardaba cada carta que le escribía, aunque nunca las enviaba, de cómo, en sus momentos más oscuros, pensaba en quitarse la vida, hasta que descubrió que la montaña le ofrecía una forma diferente de desaparecer, no morir, sino transformarse. La primera vez que te vi, confesó Mateo acariciando el cabello de Elena, pensé que la montaña me había enviado un espejo, alguien que entendería lo que significa perderlo todo y tener que reconstruirse desde cero. Elena apoyó su cabeza en el pecho de Mateo, escuchando el latido constante de su corazón. Tal vez por eso nos encontramos, murmuró, para recordarnos mutuamente que siempre es posible volver a empezar. A la mañana siguiente, despertaron entrelazados frente a las cenizas del fuego. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas, bañando la cabaña con un resplandor dorado. Se miraron, todavía sorprendidos por la transformación que había sufrido su relación en una sola noche. «Buenos días», susurró Elena, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Buenos días», respondió Mateo, besando su frente con ternura. Desayunaron en un silencio cómplice, intercambiando miradas que decían más que cualquier palabra. Después, Elena tomó una decisión. «Voy a postularme para el puesto de profesora», anunció con determinación. «Pero no dejaré esta cabaña, no te dejaré a ti, Mateo». Él asintió, con una mezcla de orgullo y alivio en su expresión. «Te acompañaré al pueblo esta misma tarde». Así lo hicieron. Elena preparó una solicitud cuidadosa, destacando su experiencia, pero omitiendo los detalles sobre el escándalo en Real de 14. Usó como referencia a una antigua colega con quien había mantenido contacto esporádico y que conocía la verdad sobre las falsas acusaciones. Al entregar los papeles en la dirección de la escuela, sintió una mezcla de nervios y esperanza. Era el primer paso para reclamar una parte de su identidad que creía perdida. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de felicidad para Elena y Mateo. Su relación, antes contenida por el miedo y la incertidumbre, florecía ahora bajo el sol primaveral. Trabajaban juntos durante el día, ampliando el huerto, reparando los daños que el invierno había causado en la cabaña. Y por las noches se entregaban el uno al otro con la urgencia de quienes han esperado demasiado tiempo para encontrarse. Elena descubrió en Mateo a un amante tierno pero apasionado, cuya aparente rudeza escondía una sensibilidad profunda. Mateo, a su vez, redescubrió a través de Elena sensaciones que creía olvidadas: la ternura, el deseo, la complicidad. Cada caricia, cada susurro, cada momento de intimidad era una afirmación de que, a pesar de todo lo que habían perdido, aún eran capaces de dar y recibir amor. Una semana después de presentar su solicitud, Elena recibió una respuesta. El director de la escuela, don Joaquín Morales, la invitaba a una entrevista. «Es una buena señal», la animó Mateo mientras bajaban juntos al pueblo. «Significa que están interesados». Elena asintió, aunque los nervios le formaban un nudo en el estómago. ¿Y si descubrían su pasado? ¿Y si alguien la reconocía? ¿Y si la historia volvía a repetirse? Como si leyera sus pensamientos, Mateo apretó su mano. «Eres una excelente maestra, Elena. Cualquiera que te escuche hablar de literatura lo verá. Y si algo sale mal, recuerda que tienes un hogar al que volver». Esas palabras le dieron el valor que necesitaba. La entrevista fue mejor de lo que esperaba. Don Joaquín, un hombre mayor de aspecto bonachón y mirada inteligente, quedó impresionado por sus conocimientos y entusiasmo. Le explicó que la escuela era pequeña, pero estaba creciendo, y que necesitaban urgentemente un profesor que inspirara a los jóvenes del valle a valorar la lectura y la escritura. «La mayoría de nuestros alumnos son hijos de campesinos y ganaderos», explicó. «No tienen muchas oportunidades culturales. Un buen maestro puede cambiarles la vida». Elena sintió que el corazón se le expandía. Era exactamente el tipo de trabajo que amaba: desafiante, significativo, transformador. «Si está dispuesta a empezar la próxima semana, el puesto es suyo», concluyó don Joaquín, extendiendo su mano. Elena la estrechó con una mezcla de gratitud y determinación. «Estaré aquí el lunes a primera hora», prometió. Cuando salió del edificio, Mateo la esperaba bajo un árbol.
Al ver su rostro radiante, supo inmediatamente el resultado. «¡Lo conseguiste!», exclamó, levantándola en un abrazo que la hizo girar. Elena rió, embriagada de felicidad. «Empiezo el lunes». Esa tarde, mientras regresaban a la cabaña, Elena no podía dejar de hablar sobre sus planes, sus ideas para las clases, su entusiasmo por conocer a los estudiantes. Mateo la escuchaba con una sonrisa, contagiado por su alegría. De repente, en una curva del camino, Elena se detuvo. «Mateo», dijo con voz súbitamente seria, «¿estás seguro de que esto funcionará? Tendré que bajar al pueblo todos los días, relacionarme con personas, volver a ser visible». Él la miró intensamente, comprendiendo sus temores. «No será fácil», reconoció. «Para ninguno de los dos. Yo llevo años evitando el contacto con el mundo, y tú tienes razones para desconfiar de él». Hizo una pausa, tomando sus manos entre las suyas. «Pero quizás sea hora de que ambos dejemos de escondernos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos elegir cómo vivir a partir de ahora». La sabiduría simple pero profunda de sus palabras tocó algo dentro de Elena. Era cierto. Durante demasiado tiempo, ambos habían estado huyendo. Ella de la injusticia y la traición, él de la culpa y el rechazo. Tal vez era momento de enfrentar la vida de nuevo, pero esta vez con la fuerza que da saberse amado. «Te amo, Mateo», dijo, las palabras brotando directamente de su corazón. Era la primera vez que se lo decía, aunque lo sentía desde hacía tiempo. Él la miró con los ojos brillantes de emoción contenida. «Y yo a ti, Elena», respondió, con voz ronca. «Más de lo que creí posible volver a amar». Sellaron esa confesión con un beso profundo, allí mismo, en medio del camino, con la sierra como único testigo de su promesa. Los días previos al inicio de clases estuvieron llenos de preparativos. Elena organizó materiales didácticos, planeó sus primeras lecciones, revisó el programa escolar que don Joaquín le había proporcionado. Mateo, por su parte, ajustó su rutina para poder llevarla y recogerla todos los días. Incluso comenzó a reparar un viejo jeep que había abandonado años atrás, considerando que con la llegada de las lluvias de verano, el camino se volvería difícil de transitar a pie o a caballo. El domingo antes de su primer día de clases, mientras cenaban bajo las estrellas, una nueva costumbre que habían adoptado con el buen tiempo, Elena notó que Mateo parecía preocupado. «¿Qué sucede?», preguntó, tomando su mano sobre la mesa improvisada. Él dudó un momento antes de responder. «Estaba pensando en Daniel», confesó finalmente, «en cómo reaccionaría si supiera de ti, de nosotros». Elena sintió un nudo en la garganta. Era un tema delicado. Aunque Mateo hablaba ocasionalmente de su hijo, siempre lo hacía con un dolor apenas contenido. «¿Has considerado buscarlo?», preguntó con suavidad. Mateo asintió lentamente. «Desde que tú llegaste, desde que empezamos...» Esto hizo un gesto abarcando el espacio entre ellos. «He pensado más en ello. Es como si amarte me hubiera dado el valor que me faltaba». Elena apretó su mano, conmovida por la sinceridad de su confesión. «¿Sabes dónde está?». «En Monterrey, probablemente, con su madre y su tía. Tendría que empezar por ahí». «Entonces hagámoslo», dijo Elena con determinación. «Cuando termine el semestre escolar, podríamos ir juntos, si tú quieres». «Claro». Mateo la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. «¿Harías eso por mí?». «Haría eso contigo», corrigió ella. «Porque tu historia es ahora parte de la mía, y porque creo que sanar el pasado es el único camino para construir un futuro». Mateo se levantó y rodeó la mesa para abrazarla. En ese gesto había tanto amor, tanta gratitud, que Elena sintió que su corazón podría estallar de felicidad. Bajo el cielo estrellado de la Sierra Madre, dos almas que habían llegado allí buscando olvido, encontraban en cambio la promesa de un nuevo comienzo. La montaña, testigo silencioso de su dolor, ahora presenciaba su renacimiento. Y mientras la primavera avanzaba, transformando el paisaje con su toque mágico, Elena y Mateo se transformaban también, dejando atrás el invierno de sus vidas, abriéndose a la posibilidad de un amor que no habían buscado,
pero que había llegado para salvarlos a ambos. La primera semana de Elena como profesora en la escuela secundaria de San Lorenzo del Valle transcurrió en un torbellino de emociones. El nerviosismo inicial se transformó rápidamente en entusiasmo al conocer a sus alumnos. 32 adolescentes de entre 12 y 15 años, con rostros curtidos por el sol de la sierra y miradas que oscilaban entre la curiosidad y la desconfianza. Para muchos de ellos, la literatura era un territorio desconocido, tan ajeno como las grandes ciudades que solo habían visto en fotografías. Pero Elena tenía un don para conectar los clásicos literarios con la vida cotidiana, para hacer que Rulfo y Paz hablaran el mismo idioma que los jóvenes del valle. La literatura no es algo separado de ustedes, les explicó en su primera clase. Es el reflejo de lo que somos, de lo que tememos, de lo que anhelamos. Cada historia que leemos nos ayuda a entender mejor nuestras propias historias. Al finalizar la semana, ya había logrado que varios estudiantes, incluso los más reticentes, pidieran libros prestados de la pequeña biblioteca escolar. Don Joaquín no ocultaba su satisfacción. Hacía años que no veía a estos muchachos tan interesados en algo que no fueran los teléfonos celulares, comentó mientras observaba a un grupo de estudiantes discutiendo acaloradamente sobre el llano en llamas. Tiene usted un don, maestra Elena. Cada tarde, al terminar las clases, Mateo la esperaba pacientemente bajo el mismo árbol donde la había esperado el día de su entrevista. Los primeros días, su presencia causó cierta conmoción entre los habitantes del pueblo. El hombre de las montañas, como lo llamaban, raramente bajaba al valle y cuando lo hacía, mantenía el mínimo contacto posible con la gente. Verlo ahora todos los días, esperando a la nueva maestra, había despertado inevitablemente rumores y especulaciones. Dicen que eres mi guardaespaldas, bromeó Elena una tarde mientras regresaban a la cabaña. O mi carcelero, dependiendo de a quién le preguntes. Mateo sonrió, algo que ahora hacía con más frecuencia. Déjalos que hablen. Las personas siempre necesitan historias para darle sentido a lo que no comprenden. A pesar de los rumores, Elena comenzó a sentirse parte de la comunidad. Las madres de sus alumnos la saludaban en la tienda de abarrotes. Los ancianos del pueblo le hacían preguntas sobre los libros que enseñaba y poco a poco, su presencia dejó de ser una novedad para convertirse en algo familiar y valorado. Una tarde de mayo, mientras corregía exámenes en la sala de profesores, recibió una visita inesperada. Era Sofía Hernández, la profesora de matemáticas y única otra mujer en el cuerpo docente. Disculpa que te interrumpamos, Elena, comenzó visiblemente nerviosa, pero quería invitarte a mi casa este sábado. Cumplo 30 años y haré una pequeña reunión. Nada formal, solo algunos colegas y amigos. Elena se sorprendió ante la invitación. Aunque mantenía una relación cordial con sus compañeros, hasta ahora no había socializado con ninguno fuera del ámbito escolar. Gracias, Sofía. Es muy amable de tu parte, respondió genuinamente conmovida. Pero vivo bastante lejos y... Oh, por favor, ven, insistió Sofía. Será solo un rato, y puedes traer a tu amigo, el señor Velázquez. Todos tienen curiosidad por conocerlo mejor. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Mateo en una fiesta? Era difícil imaginarlo. El hombre que había elegido la soledad de la montaña difícilmente se sentiría cómodo en una reunión social. Lo consultaré con él, prometió finalmente. Esa noche, mientras cenaban junto al fuego, Elena mencionó la invitación, esperando una negativa inmediata. Para su sorpresa, Mateo se quedó pensativo. ¿Quieres ir?, preguntó después de un momento. Elena dudó. Una parte de mí, sí, confesó. Echo de menos conectar con otras personas, conversar, reír y compartir. Pero no iré si tú no quieres acompañarme. Mateo extendió la mano por encima de la mesa y tomó la suya. Entonces iremos, decidió. No puedo mantenerte aislada en esta montaña por mi miedo al mundo. Su mirada, intensa y transparente, transmitía una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Además, es hora de que conozcan al hombre que comparte su vida con la maestra más querida del valle. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Era la primera vez que Mateo verbalizaba su relación de esa manera, reconociendo públicamente
lo que habían construido juntos. Se inclinó sobre la mesa y lo besó, un beso lleno de gratitud y promesas silenciosas. El sábado llegó, y con él, los nervios de ambos. Elena escogió cuidadosamente su atuendo, un vestido sencillo pero elegante que Mateo le había traído del pueblo semanas atrás, y una Rebeca tejida a mano, regalo de la madre de uno de sus alumnos. Mateo, por su parte, se afeitó por primera vez en años, revelando un rostro anguloso y atractivo bajo la espesa barba. Se puso una camisa limpia y pantalones que no había usado desde su vida anterior. «Te ves hermoso», susurró Elena, acariciando su mejilla recién afeitada. «Me siento extraño», confesó él, incómodo con su nueva apariencia, como si estuviera disfrazándome de alguien que ya no soy. «No es un disfraz», lo corrigió ella con ternura. «Es solo una parte de ti que ha estado oculta, como la primavera bajo la nieve». La casa de Sofía, una construcción modesta pero acogedora en el centro del pueblo, ya estaba llena cuando llegaron. Al entrar, todas las miradas se dirigieron hacia ellos, o más específicamente, hacia Mateo. El legendario hombre de las montañas, en carne y hueso, domesticado y socializado, era una visión que pocos esperaban presenciar. Sofía se apresuró a recibirlos, visiblemente emocionada por su presencia. «Qué alegría que hayan venido. Pasen, por favor. Hay comida, bebidas, música». Los condujo entre los invitados, presentándolos como si fueran celebridades. Don Joaquín se acercó a saludarlos, junto con otros profesores y algunos padres de alumnos. Elena notó que Mateo se tensaba progresivamente con cada nueva presentación, con cada mano estrechada, con cada pregunta sobre su vida en la sierra. «¿Necesitas un respiro?», le susurró apretando discretamente su brazo. Él asintió agradecido. «Saldré un momento al patio», murmuró. «Estaré bien». Mientras Mateo se escabullía hacia el exterior, Elena fue abordada por Luisa Fuentes, la bibliotecaria de la escuela, una mujer mayor con ojos vivaces y una curiosidad insaciable. «Tu Mateo es todo un personaje», comentó, ofreciéndole un vaso de ponche. «Dicen que vive en la montaña desde hace más de 10 años. ¿Cómo lo conociste?». Elena dudó, consciente de que su respuesta alimentaría inevitablemente los rumores del pueblo. Pero también sabía que la verdad, o al menos parte de ella, era la mejor defensa contra las especulaciones maliciosas. «Yo estaba perdida», respondió simplemente. «En todos los sentidos. Mateo me encontró y me ofreció refugio cuando más lo necesitaba». Luisa la miró con renovado interés. «¿Y de dónde vienes, Elena? Nunca hablas de tu vida antes de llegar aquí». La pregunta, aunque previsible, la puso en alerta. Aún no estaba lista para compartir su historia completa, para exponer las heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. «De muchos lugares», respondió vagamente, «pero ninguno que pudiera llamar hogar hasta ahora». La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre alto y delgado, de unos 40 años, con gafas de montura metálica y una expresión seria. «Perdonen que me entrometa», dijo, extendiendo su mano hacia Elena. «Soy Ramón Acosta, periodista del diario regional. Estoy haciendo un reportaje sobre los pueblos de la sierra y me encantaría entrevistarla sobre su experiencia como docente en San Lorenzo». El corazón de Elena dio un vuelco. Un periodista, su peor pesadilla materializada en medio de la fiesta. «Lo siento, pero no estoy interesada», respondió con más brusquedad de la que pretendía. «Si quiere saber sobre la educación en el valle, debería hablar con don Joaquín». Sin esperar respuesta, se excusó y salió al patio en busca de Mateo. Lo encontró sentado en un banco de piedra, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo vespertino. «Necesitamos irnos», dijo, con la voz tensa por el miedo. «Hay un periodista adentro». Mateo se puso de pie inmediatamente, alarmado por su expresión. «¿Te reconoció?». «No, no creo. Pero está haciendo preguntas, y si investiga un poco...». El pánico comenzaba a apoderarse de ella. Los meses de paz en la montaña la habían hecho bajar la guardia, olvidar momentáneamente que el mundo exterior seguía siendo un lugar potencialmente hostil. «Elena, respira».
Mateo tomó su rostro entre sus manos, obligándola a mirarlo. No sabemos si tiene alguna razón para conectarte con lo que pasó en Real de 14. No anticipemos problemas. Sus palabras, firmes pero gentiles, la anclaron de nuevo a la realidad. Tenía razón. Estaba dejando que el miedo dictara sus acciones, justo lo que había prometido no volver a hacer. Tienes razón, reconoció, apoyando la frente en su pecho. Lo siento, es solo que, por un momento, todo parecía tan perfecto. Tenía miedo de perderlo. Mateo la abrazó con fuerza. No vamos a perder lo que hemos construido, prometió. Pase lo que pase, estamos juntos en esto. Regresaron a la fiesta, decididos a no dejar que el miedo arruinara la noche. Elena se esforzó por relajarse, por disfrutar de la música, la comida, las conversaciones. Mateo, sorprendentemente, comenzó a abrirse un poco más, especialmente cuando descubrió que el padre de uno de los estudiantes compartía su interés por la carpintería artesanal. Al final de la velada, cuando se despedían de Sofía, el periodista volvió a acercarse a ellos. «Disculpe mi insistencia, maestra Elena», dijo, ofreciéndole una tarjeta, «pero realmente me interesa su perspectiva. He hablado con algunos de sus estudiantes y dicen que usted ha revolucionado la forma en que ven la literatura. Ese tipo de impacto merece ser documentado». Antes de que Elena pudiera rechazarlo nuevamente, Mateo intervino. «Mi compañera es modesta», dijo, con una voz sorprendentemente serena para alguien tan poco acostumbrado a la interacción social. «Pero creo que tiene razón. Lo que Elena está logrando con estos jóvenes es extraordinario. Quizás podría visitar una de sus clases, en lugar de una entrevista formal». El periodista sonrió, entusiasmado con la idea. «Eso sería perfecto. Con su permiso, por supuesto, maestra». Elena miró a Mateo, asombrada por su intervención. En sus ojos vio una promesa silenciosa. Estaban juntos en esto, enfrentando al mundo paso a paso, sin huir. «Está bien», concedió finalmente. «Puede venir el martes. Tendremos un debate sobre Pedro Páramo». De regreso a la cabaña, bajo un cielo tachonado de estrellas, Elena no podía dejar de pensar en cómo había cambiado su vida en tan pocos meses, de la desesperación más absoluta a una felicidad que nunca creyó posible, de la soledad forzada a una conexión tan profunda que a veces le quitaba el aliento. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, tomando su mano mientras subían por el sendero iluminado por la luna. «En nosotros», respondió ella. «En cómo dos personas tan rotas lograron encontrarse y sanar juntas». Mateo se detuvo y la miró con una intensidad que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. «Cuando te vi por primera vez», confesó, «pensé que la montaña te había traído a mí como una última prueba, para ver si aún quedaba algo de humano dentro de mí o si me había convertido completamente en piedra». Acarició su mejilla con dedos ásperos pero tiernos. «Y cada día a tu lado me demuestra que sí, que aún puedo sentir, que aún puedo amar». Elena se puso de puntillas y lo besó, allí mismo, bajo las estrellas de la Sierra Madre. Un beso que sabía a promesa, a hogar, a futuro. El martes, tal como había prometido, el periodista asistió a la clase de Elena. Se sentó discretamente al fondo del aula, observando cómo ella guiaba a los estudiantes a través de un debate apasionado sobre la búsqueda de identidad en la obra de Rulfo. Los jóvenes, inicialmente tímidos por la presencia del visitante, pronto olvidaron su existencia, atrapados en la dinámica que Elena había creado. Al finalizar la clase, Ramón Acosta se acercó a ella con una expresión de genuino asombro. «Ha sido extraordinario», confesó. «La forma en que conecta con ellos, cómo logra que estos chicos de la sierra se identifiquen con personajes creados hace décadas, es un regalo». Elena sintió una mezcla de orgullo y humildad ante sus palabras. «No soy yo», respondió. «Son ellos. Solo necesitan a alguien que les muestre que la literatura no es algo ajeno a sus vidas, sino un espejo donde pueden verse reflejados». Esa tarde, accedió a responder algunas preguntas para el reportaje, siempre cuidadosa de no revelar demasiado sobre su pasado.
Habló de su amor por la enseñanza, de la importancia de la educación en comunidades rurales, de cómo la literatura podía ser un puente entre mundos aparentemente distantes. ¿Y cómo llegó a San Lorenzo?, preguntó finalmente el periodista. Es evidente que usted tiene una formación que podría llevarla a escuelas más prestigiosas. Elena respiró hondo, preparándose para navegar en aguas peligrosas. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados, respondió. Yo necesitaba reconectarme con lo esencial. Y estos estudiantes, este valle, me han dado mucho más de lo que yo podría ofrecerles. El periodista pareció satisfecho con su respuesta. Terminó la entrevista agradeciéndole su tiempo y prometiendo enviarle una copia del reportaje antes de su publicación. Cuando se marchó, Elena sintió un peso menos sobre sus hombros. Tal vez era posible reconstruir su vida profesional sin que las sombras del pasado la alcanzaran. Esa noche, mientras compartía con Mateo los detalles de la entrevista, fueron interrumpidos por un sonido inusual, el motor de un vehículo acercándose a la cabaña. Se miraron, alarmados. Nadie subía hasta allí, menos aún de noche. Mateo se levantó y tomó un farol. «Quédate dentro», indicó, dirigiéndose a la puerta. Pero Elena no tenía intención de dejarlo enfrentar solo lo que fuera que se acercaba. Juntos salieron al porche de la cabaña. Los faros de una camioneta iluminaron el claro, cegándolos momentáneamente. Cuando el vehículo se detuvo y el motor se apagó, el silencio de la montaña volvió a envolverlos, tenso y expectante. La puerta del conductor se abrió y una figura descendió. Era un joven, alto y delgado, de unos 20 años. Avanzó unos pasos y entonces la luz del farol de Mateo iluminó su rostro. Un rostro que parecía una versión más joven del propio Mateo. «Papá», llamó el joven con voz insegura. «¿Eres tú?» Mateo dejó caer el farol, que rodó por el suelo sin apagarse. Sus piernas parecieron fallarle por un momento. Elena lo sostuvo, sintiendo como todo su cuerpo temblaba. «¿Daniel?», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. El joven avanzó unos pasos más, y ahora no había duda. Era el hijo de Mateo. Los mismos ojos profundos, la misma mandíbula firme, el mismo porte. Pero donde Mateo mostraba las huellas del tiempo y el dolor, Daniel rebosaba juventud y una determinación que recordaba a su padre. «No puedo creer que te encontré», dijo el joven, deteniéndose a pocos metros de ellos. «Llevo semanas buscándote». Mateo pareció incapaz de moverse, paralizado por un encuentro con el que había soñado durante años, pero para el que no estaba preparado. Fue Elena quien dio un paso al frente, extendiendo su mano hacia Daniel. «Soy Elena», se presentó. «Compañera de tu padre. Por favor, entra, hace frío aquí fuera». Daniel estrechó su mano, estudiándola con curiosidad, antes de seguirla al interior de la cabaña. Mateo lo siguió como en trance, incapaz aún de procesar lo que estaba sucediendo. Una vez dentro, sentados alrededor de la mesa, el silencio se volvió casi tangible. Daniel miraba a su padre con una mezcla de emociones que Elena no podía descifrar completamente: anhelo, resentimiento, curiosidad, miedo. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente Mateo, con voz apenas audible. Daniel sacó un recorte de periódico de su chaqueta y lo extendió sobre la mesa. Era un artículo reciente con una fotografía de Elena rodeada de sus estudiantes. Y al fondo, casi imperceptible pero inconfundible para los ojos de un hijo, la figura de Mateo esperando bajo el árbol. «Salió en el diario regional hace una semana», explicó Daniel. El reportaje era sobre una nueva maestra que está transformando la educación en San Lorenzo. Pero yo solo podía mirar esta foto. Su voz se quebró ligeramente. «Te reconocí de inmediato, aunque han pasado 12 años». Elena comprendió entonces la magnitud de lo que había ocurrido. El reportaje que tanto temía que revelara su pasado había terminado revelando el de Mateo, pero no de la manera que habían temido, sino como un puente hacia la reconciliación que ambos habían comenzado a anhelar. «Voy a dejarlos solos», ofreció levantándose. «Tienen mucho de qué hablar». Pero Mateo tomó su mano, deteniéndola. «Quédate», pidió, con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Por favor,
Daniel observó ese gesto con interés y algo en su expresión se suavizó. Así que, ustedes dos, comenzó, dejando la frase inconclusa. Sí, confirmó Mateo, apretando la mano de Elena. Nos encontramos hace unos meses. Ella me salvó de más maneras de las que puedo explicar. Daniel asintió lentamente, procesando la información. Mamá siempre dijo que habías elegido la soledad, que preferías vivir como un ermitaño que enfrentar lo que había pasado. Mateo cerró los ojos, como si las palabras de su hijo fueran dardos físicos. Tu madre tenía razón, reconoció con una honestidad brutal. Durante años, me escondí aquí, convencido de que no merecía otra cosa. El accidente, perderlos a ustedes, me destruyó por dentro. Abrió los ojos, mirando directamente a su hijo. Pero nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti, de preguntarme cómo estarías, qué estarías haciendo, en quién te estarías convirtiendo. Daniel tragó saliva, visiblemente emocionado. Nunca entendí por qué no luchaste más por nosotros, confesó. ¿Por qué aceptaste desaparecer de nuestras vidas así, sin más? Creí que era lo mejor para ti, respondió Mateo. Tu madre estaba tan herida, tan enojada, y tú habías pasado por algo traumático. Pensé que mi presencia solo empeoraría las cosas. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Y tal vez parte de mí también estaba demasiado rota para ser el padre que merecías. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez era diferente, más liviano, menos tenso, como si una primera capa de hielo comenzara a derretirse. ¿Quieres quedarte esta noche?, ofreció Mateo, con una mezcla de esperanza y temor al rechazo. Hay mucho que quiero saber de ti. Daniel miró a su alrededor, a la cabaña que su padre había convertido en hogar, a la mujer que había traído luz a su vida, y por primera vez desde su llegada, sonrió levemente. Me gustaría eso, aceptó. Y también tengo mucho que contarte. Elena se levantó entonces, esta vez con determinación. Prepararé algo de comer, dijo, y luego realmente los dejaré solos. Tienen 12 años que recuperar. Mientras se movía por la cocina, escuchando el murmullo de las voces de Mateo y Daniel, comenzando a desenredar el nudo de su historia compartida, Elena sintió una profunda gratitud. La vida, que había sido tan cruel con ambos, ahora les ofrecía una oportunidad de redención, de sanación completa. Y ella, que había llegado a esa montaña buscando desaparecer, se encontraba ahora en el centro de un renacimiento familiar que nunca habría imaginado posible. Esa noche, mientras padre e hijo hablaban hasta el amanecer, Elena comprendió que el amor verdadero no solo sana a quienes lo comparten directamente, sino que se expande, como ondas en el agua, tocando y transformando todo a su paso. La cabaña en la montaña, antes un refugio de soledad y dolor, se convertía ahora en el epicentro de una reconciliación que prometía cambiar el futuro de todos los involucrados. Y bajo las estrellas de la Sierra Madre, dos historias rotas comenzaban a reescribirse como una sola, entrelazadas por el hilo invisible pero inquebrantable del perdón y la esperanza. El verano desplegó su esplendor sobre la Sierra Madre, transformando la montaña con colores vibrantes y aromas dulces. El huerto que Elena y Mateo habían plantado daba frutos abundantes, pero el cambio más significativo estaba en la cabaña misma. La visita inesperada de Daniel había transformado la vida de ambos. Lo que comenzó como una semana se extendió, y pronto el joven ayudaba a su padre a construir una ampliación de la cabaña para sus visitas futuras. Elena observaba con emoción cómo padre e hijo reaprendían a conocerse, la tensión inicial cediendo paso a una complicidad genuina. Pues nunca pensé que volvería a verlo así, comentó Daniel una tarde mientras preparaban la cena. ¿Así como?, preguntó ella. Vivo, respondió simplemente. El hombre que recordaba de mi infancia siempre estaba lleno de proyectos, ideas, entusiasmo. Después del accidente, ese hombre desapareció. Elena comprendía perfectamente. El dolor puede hacer eso, dijo suavemente. Congelarnos en un momento. Daniel la miró intensamente. Tú lo descongelaste. No sé cómo, pero estoy agradecido.
Esa noche, Daniel compartió una noticia que cambiaría el rumbo de sus vidas. Mi tesis final será el próximo año, explicó. Quiero rediseñar el sistema de prevención de deslizamientos en la zona donde ocurrió el accidente. Mateo dejó caer el tenedor, visiblemente impactado. Daniel, no tienes que cargar con mis errores. El joven negó con la cabeza. No es solo por ti, es por las familias que siguen viviendo bajo esa amenaza. Miró a su padre directamente. Y necesito tu ayuda. Nadie conoce ese terreno como tú. Elena tomó la mano de Mateo, sintiendo su temblor. Estaré contigo, cada paso del camino, prometió. Mateo cerró los ojos, respirando profundamente. Lo haré. Si mi experiencia puede evitar que otros sufran lo mismo, tiene un propósito. Las siguientes semanas transcurrieron en preparativos. El proyecto requería investigación, datos, visitas al sitio. Mateo se sumergió en el trabajo técnico con renovada pasión, recuperando conocimientos que habían permanecido dormidos durante años. Elena concluía su primer semestre como profesora, orgullosa de ver cómo sus estudiantes habían florecido bajo su tutela. Una tarde, mientras revisaban los detalles del viaje a Monterrey, el sonido de un motor rompió la tranquilidad. «Es Ramón Acosta», anunció Mateo, observando por la ventana. El periodista. El estómago de Elena se contrajo. Aunque el reportaje sobre su trabajo había sido positivo, la presencia del periodista despertaba alarma. Ramón bajó de su vehículo con un maletín y expresión seria. «Disculpen la visita sin previo aviso», comenzó tras los saludos, «pero creí mejor hablar de esto en persona». Extrajo de su maletín una carpeta con recortes. Después de nuestro reportaje, alguien de Real de 14 la reconoció. El corazón de Elena se aceleró dolorosamente. Ramón mostró un artículo amarillento titulado «Escándalo en la preparatoria, maestra acusada de conducta inapropiada». «¿Es usted Elena Mendoza?», preguntó directamente. Mateo apretó su mano bajo la mesa. «Sí», admitió ella. «Soy yo. Pero esa historia es falsa». Ramón asintió. «Lo sé». Mostró otro recorte más reciente. «Estudiante confiesa falsedad en acusación contra maestra». Chus. El artículo relataba cómo Lucía Méndez había admitido públicamente que su acusación fue falsa, manipulada por el director Diego Álvarez. «Diego está siendo investigado por acoso a múltiples docentes», continuó Ramón, «y Javier Ruiz ha estado buscándote desde que su hija confesó». Elena sentía que le faltaba el aire. «Javier me busca». Ramón asintió. «Te reconoció en mi reportaje. Quiere explicarte, pedirte perdón». «¿Por qué nos cuenta esto?», preguntó Mateo cautelosamente. «Porque creo en la justicia», respondió el periodista. «No escribiré sobre su pasado, maestra, pero merecía saber que su nombre ha sido limpiado». Dejó una tarjeta con el número de Javier. Lo que haga con esta información es su decisión. Cuando se marchó, Elena se derrumbó en brazos de Mateo. «Mi nombre está limpio», repetía entre lágrimas. La verdad salió a la luz. Esa noche, mientras Mateo dormía, Elena contemplaba las estrellas, reflexionando sobre los giros inesperados de su vida. Había tocado fondo, de rodillas en la nieve de una montaña desconocida. Y justo cuando todo parecía perdido, había encontrado un refugio, no solo físico, sino emocional. Ahora, cuando finalmente se sentía en paz, el pasado regresaba como una ofrenda de reconciliación. La mañana siguiente trajo una decisión. «Quiero llamar a Javier», anunció. «No por nosotros, porque eso terminó, sino por mí, por cerrar ese capítulo». Mateo la observó intensamente. «¿Estás segura?», Elena asintió. «Estoy segura. Y luego, quiero acompañarte a Monterrey, enfrentar tu pasado mientras enfrento el mío». Mateo besó su mano con reverencia. Juntos, entonces, paso a paso. La llamada a Javier fue breve pero intensa. Elena escuchó sus explicaciones, sus disculpas, su arrepentimiento. «Te fallé», admitió él. «No espero que me perdones, solo quería que supieras cuánto lo lamento». «Te perdono», respondió ella, «no por ti, sino por mí». Pero nuestros caminos se separaron definitivamente. Le habló de Mateo, de la vida construida en la montaña,
de cómo la desgracia se había transformado en bendición. Cuando colgó se sintió liviana, como si hubiera soltado una carga invisible. 2 semanas después, viajaron a Monterrey. Para Mateo, significaba enfrentar no solo el lugar del accidente, sino la posibilidad de ver a María, su ex esposa. El reencuentro, arreglado por Daniel, fue sorprendentemente cordial. María, una mujer elegante de ojos inteligentes, los recibió sin hostilidad. «Gracias por cuidar de ellos», le dijo a Elena, estrechando su mano. De ambos. El proyecto avanzaba bien. Los estudios confirmaban la viabilidad de un sistema que reduciría significativamente el riesgo de futuros deslizamientos. Una noche, tras una cena en casa de María, mientras Daniel mostraba fotografías a Elena, Mateo y su exesposa conversaban en el jardín. Cuando regresaron, había paz en sus rostros. ¿De qué hablaron?, preguntó Elena más tarde. «Del pasado, del futuro», respondió Mateo. «Le dije que te amaba, que habías transformado mi vida, y ella me dijo que todos merecemos una segunda oportunidad». Elena se conmovió. Es hermoso ver cómo sanan las heridas, cómo lo que parecía irreparable encuentra un camino hacia la paz. Y pensar que todo comenzó con una mujer a punto de rendirse en medio de una tormenta y un hombre que había olvidado sentir, reflexionó Mateo. ¿Y este es nuestro comienzo o nuestro final?, preguntó Elena. Mateo la miró intensamente. Esto no tiene final. Es un camino que seguiremos construyendo juntos, día a día. De regreso en la montaña, con el verano cediendo paso al otoño dorado, Elena contemplaba el valle desde el porche. Mateo trabajaba en el taller, preparando muebles para la ampliación, un espacio con habitaciones adicionales para Daniel y quizás para los niños que imaginaban en su futuro. La escuela la esperaba para el siguiente semestre. Su nombre, limpio, le permitiría incluso publicar poemas bajo su verdadera identidad. La vida, antes rota, se extendía ahora como un lienzo lleno de posibilidades. Todo había comenzado allí, cuando un hombre solitario decidió salvar a una desconocida, sin saber que también se salvaba a sí mismo. «¿En qué piensas?», preguntó Mateo, abrazándola por detrás. Elena sonrió, recostándose contra su pecho. «En nosotros», respondió. «En cómo la montaña nos encontró cuando estábamos perdidos, y nos enseñó que incluso en el invierno más crudo, la primavera siempre encuentra su camino». Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y Mateo les haya conmovido profundamente. Como las montañas de la Sierra Madre, que fueron testigos de su transformación, también nosotros hemos sido testigos de cómo 2 almas heridas pueden encontrarse y sanar juntas cuando el destino así lo dispone. Para seguir este viaje emocional por las cumbres y valles del corazón humano, hemos preparado una colección especial con historias igualmente cautivadoras sobre segundas oportunidades y amores que nacen en los lugares más inesperados. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si esta historia tocó una fibra sensible en ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Cada semana traemos relatos únicos que, como la poesía de Elena, exploran las profundidades del alma y celebran la capacidad humana de renacer, incluso después de las tormentas más crueles. Ustedes han encontrado refugio en medio de sus propias tempestades. Han conocido a alguien que, como Mateo, les tendió la mano cuando más lo necesitaban. Cuéntenos sus historias en los comentarios, porque cada experiencia compartida es un faro de esperanza para quienes aún buscan su camino en la oscuridad. Los esperamos en nuestro próximo relato, donde seguiremos explorando los misterios del corazón y el milagro cotidiano de encontrar amor donde menos lo esperamos.